Muy buenos días, Dios bendiga a todos los hermanos que nos siguen en este curso de sanidad interior y liberación. Le bendice, le saluda su hermano, su amigo, el pastor José Gómez. Quedamos, esta es la tercera clase, amén. Quedamos, en la segunda quedamos de que íbamos a hablar de la voluntad del hombre. Así que vamos a iniciar inmediatamente con la voluntad del hombre, ya que estuvimos hablando de que venimos a los pies del Señor, ¿verdad que sí? Cuando nos convertimos, lo que nace de nuevo nuestro espíritu, ¿verdad? Pero nuestra alma y nuestro cuerpo hay que tratarlo para entrarlo lo que es una regeneración, transformación, amén, ya que el alma sigue siendo cautiva. Entonces, estamos tratando, tratamos el punto del espíritu del hombre, los tres puntos que tiene, y ahora estamos tratando los tres puntos que tiene el alma del hombre, ¿verdad que sí? De esos tres puntos más convincente es el tema del alma. Entonces, perdón, el tema de la voluntad. Amén. Entonces, dice acá, la voluntad, la voluntad es la faceta de una persona donde reside la capacidad de decidir. El ser humano es un agente moral libre de escoger entre el bien o el mal. Y la voluntad es la fuerza que abre y cierra todo acto de elección que muestra vida, incluyendo pensamientos, pasiones y emociones. Amén. Entonces, la voluntad del ser humano está en el alma. Yo quiero testificarle algo que pasó en el 2008. Yo estaba sentado en un mueble en mi casa y de repente yo sentí que se me engrifó este brazo. Y yo dije, te ato, diablo, fuera en el nombre de Jesús. Y de repente escuché de este lado la voz del Señor que me dijo, ¿qué pasa, mi cielo? ¿Me estás reprendiendo a mí? Y yo le dije, ay, Señor, no sabía que eras tú. Y el Señor me hizo una pregunta. Me dijo, te voy a preguntar algo. Y dije, ¿qué me vas a preguntar? Me preguntó, ¿cuál fue el pecado de Adán? Yo creí que podía contestarle. No fui tan sabio como Ezequiel. En el capítulo 37, Jehová le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Y Ezequiel le dice, solo tú, Jehová, lo sabes. Pero yo creí que yo podía contestarle la pregunta. Él me preguntó, ¿cuál fue el pecado de Adán? Lógicamente yo me fui a la palabra, ¿verdad? Le dije, bueno, el pecado de Adán fue la desobediencia. Y el Señor me dijo, no fue la desobediencia. Le dije, Señor, pero la Biblia dice en Génesis capítulo 2, verso 15 al 17, que tú tomaste al primer hombre Adán y lo pusiste en el huerto del Edén y que le mandaste diciendo que de todos los frutos de los árboles podía comer y que del árbol de la ciencia del bien y del mal no coma porque el día que de él comiere moriría. Si él no fue la desobediencia, entonces fue que comió del árbol que tú le dijiste que no comiera. Y el Señor me dijo, no fue porque comió del fruto que le mandé diciendo que no lo hiciera. Tampoco su pecado estuvo en la desobediencia. Le dije, Señor, ¿y cuál fue el pecado de Adán? Y el Señor me dijo, el pecado de Adán fue que no quiso rendir más su voluntad a la mía.
Y ahí, palabras mías ahora, ¿verdad? Ahí es donde reside el gran problema del hombre. Siento la presencia de Dios en el alma. La parte más difícil para Dios tratar con el ser humano es la voluntad. La voluntad es un acto que Dios le entregó a cada ser humano. Y es algo que el mismo Dios no puede traspasar. Tampoco el enemigo, con todos sus demonios, pueden traspasar tu voluntad. Es algo tremendo. El pecado de Adán fue porque no quiso continuar rindiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Y es por eso que tú y yo pecamos, porque no hemos rendido nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Y si rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces Él nos dará su voluntad. Y de eso te quiero hablar en esta tarde, en este día. Mi alma adora tu nombre, Dios. Te quiero hablar de la voluntad del hombre. Bien. La voluntad del hombre es el área que trabaja en conjunto con nuestra mente y emociones. Es donde se nos da la capacidad de decidir lo que queremos hacer y ser. El ser salvo, un hombre o una mujer, el ser salvo o recibir la salvación no depende de Dios. Eso depende del hombre. Porque el recibir la salvación es un acto de voluntad, de decisión, decidir. ¿Te das cuenta? Yo decidí aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, eso está dentro de mi voluntad. Es un acto de decisión. El hombre es libre en su voluntad de decidir si recibe a Jesús como Señor y Salvador o lo rechaza. Es libre de decidir en su voluntad qué hacer y qué no hacer. Dios te dio a ti, Dios te entregó eso a ti. Y eso es algo que hay que trabajarlo muy bien, la voluntad. Porque ahí es donde hay muchas cosas de las cuales te quiero hablar. Es con la voluntad que el hombre decide si rechaza, recibe, escoge o desecha algo. Esto incluye pensamientos, emociones, pasiones. Debería anotar estas cosas. Debería anotar eso. La voluntad del hombre es la capacidad de decidir o rechazar. Y esto incluye tres cosas: pensamientos, pasiones y emociones. Anótalo. El hombre tiene una voluntad soberana para escoger hacer lo bueno o lo malo. El hombre decide si escoge servir a Dios o al diablo. Dios no tiene prisiones en el cielo. Por eso es tan importante tratar con nuestra vieja voluntad para hacer lo que a Dios le agrada. ¿Te das cuenta? Con la voluntad, el hombre se va formando según lo que piensa, según su vivencia en el ambiente donde se desarrolla, emocional y cultural. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado
especialmente con nuestros hijos, porque el ambiente en la que, hemos dicho, la atmósfera en la que se cría una criatura, un niño, un joven, es lo que va a determinar qué voluntad tiene ese niño. Si amar a Dios o odiar a Dios, servirle a Dios o servirle a Satanás. Todo esto determina lo que el hombre será. El hombre no regenerado siempre se inclinará a pecar contra Dios. El hombre que no ha sido regenerado, aunque haya nacido de nuevo, aunque sea cristiano, si su alma no está regenerada, siempre va a tener una inclinación al pecado, va a tener una inclinación al mal. Entonces, quiero tocar varios puntos que te servirán de gran bendición. Por ejemplo, la desobediencia es un acto de nuestra propia voluntad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Dios me dijo a mí en el 2008 que el pecado de Adán no fue la desobediencia, ni fue comer del fruto que se le dijo que no comiera? No, porque la desobediencia es un acto que está en la voluntad del hombre. La palabra de Dios dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Porque muchas veces nos cuesta dejar de hacer algo si somos dueños de nuestra propia voluntad. ¿Por qué la mente no renovada envía constantemente pensamientos a las emociones que no están sujetos al espíritu? Entonces la mente y las emociones tratan de seducir la voluntad humana. Por esta razón, el hombre no puede parar de hacer las cosas que sabe que son desagradables a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? El hombre que no tiene una mente renovada, una alma transformada, cambiada, regenerada, tiene una actitud inclinada al mal. ¿Te acuerdas? Creo que la primera noche, la primera clase del curso Sanidad Interior y Liberación, te leí a Génesis 6:5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Recuerda que te leí Génesis 8:21, donde Dios dice que todo intento del corazón del hombre es de continuo al mal. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios ha puesto en la vida del hombre una barrera que él mismo no la puede traspasar. Esa barrera es la voluntad. Esta barrera, que es la voluntad, tampoco la puede traspasar el enemigo. Si Satanás gana terreno en nuestras vidas, es porque nosotros, en nuestra propia voluntad, le cedemos espacio. En 2 Corintios 2:11, el apóstol Pablo nos da una alerta diciendo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Te das cuenta? Entonces, quiero que me preste mucha atención, porque estos puntitos de ahora son demasiado importantes. Dice: la voluntad del hombre se divide en
decisión, intención, propósito, elección y deseos. Vuelvo a repetir. La voluntad del hombre se divide en 5 partes. Anota esto, porque cuando te vaya a pasar el examen, te voy a sacar esto. Amén. La voluntad del hombre se divide en 5 partes. Número 1, decisión. Número 2, intención. Número 3, propósito. Número 4, elección. Y número 5, deseos. Entonces, te voy a hablar un poquito de estos 5 puntos, pero al mismo tiempo te voy a solicitar que busque en diccionarios, en internet, donde tú quieras. Busca información acerca de esta división de la voluntad del hombre. Decisión, que es decisión, que es intención, que es propósito, que es elección y que es deseo. Amén. Es allí donde se originan las decisiones, las intenciones, los propósitos y los deseos. Hacer siempre lo que queremos es la esencia de la rebelión. Eso fue lo que Adán hizo en el huerto, se rebeló contra Dios. Eso fue lo que hizo Coré, Datán y Abirán en número 16. Se rebelaron contra Moisés y Aarón, por ende lo hicieron contra Dios. Es lo que hizo Saúl, se rebeló contra la palabra de Dios. Cuando un creyente no renueva su voluntad, siempre va a querer hacer los deseos de la carne. Por eso es que el apóstol Pablo habla en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios mío, siento una presencia maravillosa. Espíritu Santo, abraza a todo el que está mirando este video. En el nombre de Jesús, abrázalo de la cabeza hasta los pies. En el nombre de Jesús. La pregunta fenomenal para esta hora: ¿cómo lidiamos o cómo lideramos con nuestra voluntad? O sea, ¿cómo yo puedo liderar sobre mi voluntad? Pero antes de tocar esos puntos, quiero hablarte un poco más de algunas cosas que estuve investigando, tú también lo debes investigar, acerca de las 5 divisiones de la voluntad del hombre: decisión, intención, propósito, elección y deseo. Decisión, según el diccionario de Wikipedia, dice: una decisión es el producto final del proceso mental cognitivo específico de un individuo o un grupo de personas u organización, el cual se denomina toma de decisiones. Por lo tanto, es un concepto subjetivo, es un objeto mental y puede ser tanto una opinión como una regla o una tarea para ser ejecutada o aplicada. Por eso te enseño pecado, cualquiera que sea el pecado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, lujuria, pleitos, celos, ira, contienda, división, orgías, traición, mentira, borrachera. Cualquier pecado
Eres tú quien decide cometerlo. Porque la voluntad, el primer punto es decisión. Cuando tú tomas una decisión firme, no voy a celar más a mi marido, y tú te vas a la presencia de Dios y le dices: Señor, yo no quiero más celo. Te voy a enseñar ahorita y tú renuncia, porque eso es un punto que te voy a tocar ahorita. Y tú tomas la firme decisión: no voy a odiar, no voy a maldecir, no voy a hablar mal, no voy a adulterar, no voy a fornicar, no voy a dejarme seducir de una página pornográfica. Porque me hablen mal, yo no voy a actuar igual. Cuando tú tomas la decisión, eso no lo puede traspasar ni el diablo. Si Dios no lo puede traspasar, mucho menos el diablo. La voluntad del hombre está dividida: decisión, intención, propósito, elección y deseos. Si tú logras ejercer autoridad sobre estos 5 puntos de tu voluntad, será fácil agradar a Dios. Estará firme, estará seguro. No será movido por cualquier viento de doctrina. ¿Tú ves? Entonces, la decisión, ¿alguna vez te has preguntado cuántas decisiones tomamos diariamente? Es prácticamente imposible saber la cifra exacta de las veces que tomamos decisiones al día, porque tomamos millones de decisiones diariamente, aunque no seamos conscientes de ello. La gran mayoría se realizan de forma inconsciente, ya que el cerebro toma las decisiones en piloto automático y funciona de todo el historial de la persona. Entonces, ese piloto automático que tiene tu cerebro tiene que activarse conforme a la voluntad de Dios. Entonces, tú no vas a hacer tu propia voluntad, sino que va a ser la voluntad del Padre. Vas a orar y vas a tener respuesta. Vas a pedir un toque del Espíritu Santo para ti, para otra persona, y lo vas a recibir. Vas a pedir un milagro para alguien, podrás orar, podrás clamar, podrás interceder y verás respuesta. Vas a leer la Biblia y vas a sentir el gozo y la alegría del Espíritu Santo, abundante vida en Cristo Jesús. La vas a disfrutar si logra lo que te estoy hablando. Y esto que te estoy dando es para que lo logre. Amén. Vamos ahora con el segundo punto: la intención. ¿Tú ves? Volviendo al tema de la decisión, hay una alabanza por ahí que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Te das cuenta? Es una decisión, que es un punto que está en tu voluntad. Algo te lo entregó Dios, que Dios mismo no puede violar. Y si Dios no puede violar, tampoco la puede violar el diablo. Aleluya. Aleluya. Intención, el segundo punto. La intención es un estado mental que representa un compromiso para llevar a cabo una acción en el futuro. La intención implica actividades mentales como la planificación y la previsión. ¿Recuerdas cuando en Primera de Samuel Jehová le dice a Samuel que vaya
a Belén de Judea, a la casa de Isaí, porque allá se ha provisto de uno de sus hijos para que sea príncipe sobre su pueblo Israel. ¿Te acuerdas cuando llegó que Isaí le trae a Eliab? Inmediatamente era alto, de ojos galanos, de pelo bueno, de buen parecer. Inmediatamente Samuel agarró el cuerno. He aquí el ungido de Jehová, y lo iba a ungir. ¿Y qué le dijo Dios? No, él no es el elegido, porque yo lo desecho. Tú mira lo que está delante de tus ojos, le dijo Jehová. Tú mira la apariencia de los hombres, pero yo miro el corazón. ¿Tú ves? Dios mira la intención del corazón. Dios mira el instinto que hay en el hombre. Yo siento la presencia de Dios, aleluya. Y estoy enseñándote, pero estoy cubierto de la cabeza a los pies, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Nazareno de gloria. Gracias, Señor amado. Si permites enseñarte esta clase de sanidad interior, si pones en práctica lo que te estoy enseñando, serás una persona de gran bendición en las manos de Dios. Serás un peligro para el reino de Satanás, porque tendrás autoridad, tendrás firmeza, serás respetado por el diablo y por los demonios en el mundo espiritual. Las enfermedades te respetarán cuando tú declares la palabra. La intención. Vamos ahora con el tercer punto. Propósito. Propósito es aquello que mueve a una persona a llevar a cabo cierta acción. Se relaciona con los objetivos de una persona y su deseo de lograr algo en concreto para cumplir una meta personal. Cuando existe un propósito, la persona tiene cierta finalidad en sus acciones y hay algo que la mueve a seguir adelante. Wow. El propósito es lo que mueve a una persona a llevar a cabo cierta acción o cierta decisión. El propósito se relaciona con el objetivo de una persona y su deseo de lograr algo concreto para cumplir una meta personal. Tú tienes que ponerte una meta personal. Pero antes de ponerte una meta personal para tú accionar conforme a esa meta, tú tienes que irte a la presencia de Dios en ayuno y oración y pedirle: Señor, examíname, como dice el Salmo 139. Examina mi corazón, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Tú ves, tienes que hacer una lista. Tienes que ir tomando notas de las cosas que te estoy enseñando. Pero tienes que hacer una lista vertical. Vertical quiere decir parada. Y tú vas a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tú vas a ir enumerando tus debilidades, tus flaquezas. ¿Tú ves? Y tú la vas anotando. Examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en la fe, sino que habéis sido reprobados, dice 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Y cuando ya tú te hayas examinado tú mismo y tengas una lista, entonces tú vayas a la presencia de Dios para que Dios te examine y que Él te muestre qué otras cosas hay ocultas en tu corazón, qué otras cosas hay en tu subconsciente, en tu consciente, en tu alma.
¿Cuáles habitaciones de tu alma están cerradas? ¿En cuáles áreas de tu vida el enemigo tiene tu alma atada? ¿Cuáles áreas de tu alma están en cárceles, en prisiones? Para que Dios te la muestre y tú la vayas anotando. Y cuando Dios te la anote, cuando tú ya la tengas escrita, entonces tú vas a tomar propósito, ayuno y oración conforme a cada una de esas debilidades. Señor, mira este ayuno, mira, estoy clamando porque he tomado la determinación, he tomado el objetivo, me he puesto la meta de que no voy a cometer más este pecado, no voy a caer más en esta bajeza. Señor, yo pongo esto en tus manos, lávame con tu sangre, límpiame, purifícame. Entonces, cuando te pongas la meta y te mantengas consciente, activo de no cometer ese pecado, yo te aseguro, vas a cometerlo de vez en cuando, pero lo vas a ir dominando. Lo vas a ir dominando. Y a medida que vayamos trabajando tu voluntad, trabajando tu alma, tus emociones, tus deseos, tus sentimientos, tus decisiones, tus elecciones, según el estudio, tú vas a ver cómo va a ir adquiriendo autoridad. Y tú vas a ir viendo cómo tú vas a ir entrando en intimidad con Dios, en comunión con Dios. Porque esos espacios que está ocupando tu voluntad, hay que vaciarlo y llenarlo con la voluntad de Dios. Amén. Entonces, repito, propósito es aquello que mueve a una persona a llevar a cabo una acción. Se relaciona con objetivos de una persona y su deseo de lograr algo en concreto para cumplir una meta personal. Cuando existe un propósito, la persona tiene cierta finalidad en sus acciones. O sea, te cuida para no hacer lo que tú sabes que no quiere hacer. Y hay algo que la mueve a seguir adelante, la meta que te pusiste, de no hacer tal cosa. Recuerda, Dios no puede traspasar tu voluntad, tú tienes que rendírsela a Él. Satanás tampoco puede traspasar tu voluntad. Cuando tú pecas es porque tú rindes tu voluntad a las tinieblas. Vamos con hay otro punto aquí, según el diccionario español, dice ánimo o intención de hacer algo o de no hacerlo. Objetivo que se pretende conseguir, eso es propósito. Elección. Elección es la acción de elegir. La elección de colegio. La elección es la elección de un vestido, la elección de un compañero. Designar generalmente por votación a una persona para ocupar un puesto, a una misión, consejo, organismo semejante. O sea, elección. Eres tú que eliges con el hombre que te quiere casar. Eres tú que eliges con la mujer que te quiere casar. Eres tú que eliges qué profesión quiere tomar. Eres tú que elige. Elección es elegir qué voy a trabajar, qué voy a depositar mi tiempo, en qué voy a invertir mi tiempo. ¿Estás invirtiendo tu tiempo en la televisión? Viendo novelas, películas. ¿Estás invirtiendo tu tiempo en el internet? Pornografía, en el Facebook. No te alimenta para nada. Eso alimenta al viejo hombre, a la tiniebla. Tú tienes la capacidad de elegir tu tiempo, ponerte una disciplina. Tal horas y tal horas y tal horas y tal horas del día son para yo orar y leer la Biblia, para yo levantar mis manos al cielo y adorar a Dios. ¿Te das cuenta? Continuamos. El deseo. El deseo es un acto muy distintivo.
mejor dicho, la mejor forma de definir la palabra voluntad es con el deseo. ¿Deseas comer tal comida? Ese deseo está en tu voluntad. ¿Deseas casarte con este hombre, con aquella mujer? Eso está en tu voluntad. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea? Para yo conocer la voluntad de mi esposa, simplemente tengo que preguntarle, ¿qué tú quieres, mi amor? ¿Qué tú deseas que hagamos hoy? ¿A dónde tú quieres que vayamos? ¿O qué libro de la Biblia tú quieres que leamos? Entonces ahí yo me estoy sujetando a la voluntad de ella, porque voy a satisfacer el deseo de ella. Entonces, tu deseo debe de ser 100% querer agradar a Dios. Tu deseo debe de ser amar a Dios por encima de todas las cosas. Tu deseo debe de ser determinante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Tu deseo debe de ser amar la palabra. Tu deseo debe de ser amar las cosas de Dios por encima de todo. Haciendo estas cosas, vas a rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. Continuamos. ¿Cómo liderar con mi voluntad? ¿Tú ves? ¿Cómo liderar con mi voluntad? Número 1, rindiéndola a Dios, quebrantándola ante Dios, vaciándola para llenarte de la voluntad de Dios. Son 3 puntos. ¿Cómo puedo liderar con mi voluntad? Rindiéndola, quebrantándola y vaciándola delante de Dios. Como primer punto, vamos a tratar el primer punto. Ok, ya tratamos 3 puntos de la voluntad, ¿verdad? Y relacionamos 5 puntos, ¿verdad?, de cómo se divide la voluntad del hombre. Ahora vamos a trabajar con los 3 puntos. ¿Cómo liderar con mi voluntad? Anótalo. ¿Cómo puedo yo liderar? ¿Cómo puedo yo ser líder de mi voluntad? ¿Me está entendiendo? ¿Cómo yo puedo ser líder de mi voluntad? Vamos a leer un texto. Vámonos al libro de Proverbios, capítulo 16 y verso 32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16, 32. La mejor forma de yo hacerme líder de mi voluntad es rendirla a Dios, quebrantarla ante Dios, es vaciarla. No hacer lo que yo deseo, sino lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, vamos con el primer punto de cómo liderar con nuestra voluntad. ¿Cómo puedo yo rendir mi voluntad? Ese es el primer punto. ¿Cómo puedo yo rendir mi voluntad? Presta atención a lo que te estoy hablando, porque de esto depende hasta parte de tu salvación y la salvación de mucha gente. Porque si tú estás atado, si tu alma está encarcelada, si tú no tienes intimidad con Dios, si tú no tienes comunión con Dios, tú no vas a disfrutar de la vida abundante en Cristo Jesús. Tú no vas a disfrutar de íntima comunión, tú no vas a disfrutar del gozo. Y lo que toca, lo que impresiona a otra persona es la firmeza, la seguridad, el gozo que nosotros tenemos. ¿Cómo puedo yo rendir mi voluntad? Toma notas. Toma notas. Escribe en paralelo, ¿verdad? 1, renunciar. 2, despojarse. 3, quitar. 4, hacer morir.
4 puntos de cómo puedo yo rendir mi voluntad. Número 1, renunciar. Número 2, despojarme. Número 3, quitar. Número 4, hacer morir. Bien, renunciar. Esta palabra significa estar muerto a. Ya entiende por qué el apóstol Pablo habló en Gálatas capítulo 2, verso 20. Porque juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago, lo hago para agradar a aquel que me tomó por gracia. ¿Te das cuenta? Entonces, renunciar es estar muerto. Tú tienes que morir a tus propios deseos. Tú tienes que morir a estos puntos. A estos puntos, si son tuyos personales. Tienes que morir a tus propias decisiones. Morir a tus propias intenciones. Tienes que morir a tus propios propósitos. Tienes que morir a tus propias elecciones. Tienes que morir a tus propios deseos. ¿Para qué? Para que al vaciarte de tu voluntad, entonces te vas a llenar de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. El segundo punto de cómo rendir mi voluntad es despojarme. Esta palabra significa deshacerse de algo malo, como el viejo hombre. Despojarse es deshacerse. Por ejemplo, cuando mi esposa alguna vez ya terminó de cocinar, me dice: viejo, aquí está la basura. Hay que deshacerse de la basura. Estamos en cuarentena, pues yo tengo que abrir la puerta y tengo que salir de aquel lado, cruzar la calle, botar la basura. Porque hay que despojarse de la basura. Entonces, toda la basura que el diablo te ha puesto, tienes que deshacerte de ella, tienes que despojarte de ella. Ojos altivos, lengua mentirosa, pensamientos lujuriosos, pensamientos lascivos, pensamiento de envidia, pensamiento de codicia, pensamiento de esta palabra cuando se quiere el dinero, de avaricia, deseo de tener el hombre que no es tuyo, la mujer que no es tuya, deseo de ver pornografía. Tienes que renunciar, tienes que despojarte. Amén. Efesios 4, 22 al 24, el apóstol Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Entonces, la palabra renunciar. Cuando tú tengas la lista de tus debilidades, de tus flaquezas, de tu inmundicia, de tus pecados, y te haya examinado y le haya pedido al Señor que te examine y tú tengas la lista, cada una de esas listas tú tienes que renunciar con la boca, tienes que decirlo: Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a la fornicación, yo renuncio a la lujuria, yo renuncio a la lascivia, yo renuncio al odio. Señor, yo perdono a fulano, a perencejo, a sutaneo. Después te voy a hablar del perdón. Yo renuncio a los celos, yo renuncio a la contienda, yo renuncio a la envidia, yo renuncio al robo. Tienes que pronunciarlo, que lo oiga el diablo y que lo oigan los demonios, que tú estás renunciando, que tú te estás despojando de las cosas que a Dios no le agradan. Amén. También encontramos en Colosenses capítulo 3, verso 9 y verso 10. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y vestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando
hasta el conocimiento pleno. Después te voy a hablar de cómo tú puedes renovarte en el espíritu, renovar tu mente. Pero hay que continuar con el tema. El primer punto es renunciar, el segundo es despojarse, el tercero es quitar. Tenemos en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicia y toda maledicencia. Usted ve, Efesios 4:31. Nosotros tenemos que quitar de nosotros lo que nosotros sabemos que no le agrada a Dios. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 7 y verso 1. Segunda de Corintios, capítulo 7 y verso 1. El apóstol Pablo dice: sabiendo que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Recuérdate que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Entonces, vamos con el cuarto punto. Te lo repito: renunciar, despojarse, quitar. El cuarto punto, hacer morir. Eso lo encontramos en Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, tenemos que hacer morir esa lista que ya tú hiciste. Tenemos que hacerla morir. Tenemos que renunciar, tenemos que despojarnos de ella, tenemos que quitar eso de nuestra vida y tenemos que hacerla morir en nuestra vida. Cuando hagas esas cosas, va a ir cambiando, tu alma se va a ir regenerando, se va a ir transformando, va a ir sintiendo una llenura y un gozo del Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te adora mi alma, Dios. Recuerda que Dios no nos obliga a hacer ninguna de estas cosas. Tienes que saber que Dios no te obliga a hacer ninguna de estas cosas. Somos nosotros mismos los que tenemos que tomar la iniciativa de renunciar, de despojar, de quitar y de hacer morir estas cosas de nuestra vida para agradar a Dios. Tenemos que hacer morir lo malo, quitar de nosotros todo aquello que nos impide el crecimiento espiritual. Desde hoy empiece a renunciar a la amargura, a la ira, al pasado, al enojo, a los deseos de la carne. Cuando un ser humano está decidido a hacer la voluntad perfecta de Dios, todas sus promesas en Dios serán en el sí y en el amén. Cada vez que tú decidas renunciar y terminar con esta área de tu vida, Dios te va a decir: sí, amén, yo lo apruebo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Bendito sea el Señor. Me da tiempo a tocar otro punto. Recuérdese que hablamos que para liderar nuestra voluntad es rindiéndola, quebrantándola y vaciándola. Ya tratamos el primer punto, que es rendir nuestra voluntad. Ahora vamos con el segundo punto, que es quebrantar nuestra voluntad. Amén. Nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios nos disciplina y nos castiga como padre a hijo en su amor. Y esto también le podemos llamar el método de la trituración. Amén. Nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios nos disciplina y nos castiga
como padre a hijo en su amor. Y esto también le podemos llamar el método de la trituración. Eso lo encontramos en Isaías 57:15, un texto ahí. La voluntad de Dios la podemos conocer y cumplir de tres maneras. Usted se preguntará, pero pastor, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? ¿Ok? La voluntad de Dios está en su palabra y está en tu conciencia, está en tu espíritu. Tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios y el Espíritu escudriña lo profundo que hay en ti, y el Espíritu Santo escudriña lo que está en el corazón de Dios y te lo transmite a tu espíritu. Entonces, la voluntad de Dios está en los 66 libros que tiene la Biblia, en la palabra de Dios. Pero podemos conocer la voluntad de Dios y cumplirla también de tres maneras: por iluminación, por revelación y por trituración. Vuelvo a repetir, la voluntad de Dios, tú y yo la podemos conocer y hacerla por medio de tres puntos: iluminación, revelación y trituración. Por revelación, por iluminación, la entendemos y la hacemos. Iluminación, el Espíritu Santo te ilumina. Tu conciencia te habla. Cuando vas a tomar una decisión, cuando vas a tomar un propósito, cuando vas a tomar una elección, cuando vas a decidir por un deseo, tu conciencia, tu propio espíritu está siendo ministrado por el Espíritu Santo. Y Él te va a dar el sentir si lo que vas a hacer está correcto o está incorrecto. Si tienes dudas, no lo hagas. Porque no caminamos por vista, sino por fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. De manera que si tiene duda en lo que es una decisión, no lo haga, porque es pecado. Dios mío, siento la presencia de Dios. Gracias, Señor amado. Revelación. Se nos revela y la cumplimos. Muchas veces buscamos la dirección de Dios, ayunamos y oramos para que Dios nos revele si me caso con este hombre, si me caso con esta mujer, si hago este negocio, si emprendo esto, si voy a tal sitio a dar una campaña, si voy donde fulano a predicar, si voy por donde fulano a orar por él. ¿Tú ves? Ponemos señales. Entonces Dios revela por medio de señales. Recuerda de Gedeón. A Gedeón le revelaron: ve con esta tu fuerza y yo entregaré en tus manos a los madianitas. Pero él tenía duda, tenía miedo y puso señales. Y por medio de esas señales vino la revelación, la confirmación de que Dios lo estaba enviando. Entonces, por trituración, es el tercer punto. La trituración tiene que ver con las circunstancias dolorosas que Dios permite y utiliza para enseñarnos a cambiar. ¿Tú ves? Hay situaciones que se nos presentan en la vida. Vuelvo a repetirlo. Hay situaciones que se nos presentan en la vida que son tristes, que son dolorosas, que son horrorosas, que son penosas. ¿Tú ves? Es Dios que lo hace. Por medio de ese dolor y de ese sufrimiento, hacer que nosotros mismos hagamos cambio. ¿Te das cuenta? No sé si tú has oído, y con esto voy a terminar. Voy a leerte esta frase y te quiero hablar de 3 puntos. Recuerde que el obstáculo más grande en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad, es nuestro propio yo, es mi propio ego, el que me impide hacer la voluntad de Dios. Ahora, la trituración tiene que ver con estas cosas. ¿Has oído mencionar el lagar de Dios? Eso está en la Biblia.
Él pisa el lagar del furor y de la ira de Dios, y sus vestidos están llenos de sangre. El lagar de Dios. El lagar representa un lugar donde en todo viñero donde hay uvas, obligatoriamente tenía que haber un lagar. El lagar es donde se recogen las uvas y se echan. Es como una tina. Tiene una tubería de drenaje. Cuando está llena la tina de uvas maduras, una persona obesa, bien pesada, se sube arriba de las uvas y empieza a pisarla, a pisotear las uvas. Y mientras está pisoteando las uvas, por abajo, por el drenaje, hay un odres que está esperando el jugo que está saliendo de las uvas. ¿Tú ves? Entonces, Dios tiene que permitir que por medio de la trituración, ¿tú ves? Quebrantar nuestra voluntad por medio de la trituración, permite que personas que amamos nos humillen, nos pisoteen, nos desprecien. Entiende que Dios te está triturando para que tú hagas el cambio de ser humilde. Eso Dios lo hace con la persona altiva, arrogante, orgullosa, vanagloriosa, vanidosa, jactanciosa. ¿Ve? Entonces, vuelvo a tocarte otro punto. ¿Has escuchado la palabra Getsemaní? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Getsemaní. Getsemaní en griego quiere decir prensa de aceite. Donde quiera que había un olivar, ¿tú ves? Tenía que haber una prensa de aceite. En la antigüedad, la prensa de aceite era una piedra tallada a mano, una piedra grande tallada a mano, con un borde y otra piedra tallada que enclutaba dentro de esa piedra. Entonces, esta piedra de acá era levantada por dos bueyes, por una polea. Y aquí ponían las olivas, ¿tú ves? Ya que estaban ya listas para sacarle provecho. Tenía un drenaje, una tubería, y había entonces una vasija donde aparaban el aceite. Entonces, cuando ponían ahí las olivas, dejaban caer la piedra de golpe, ¡plan! Y machacaba la oliva. Trituración se llama eso. Al triturar la oliva, chorreaba el aceite. ¿Te das cuenta? Mientras tú seas uva, no sirve para nada. Cuando te pisoteen, cuando te opriman, cuando te desprecien, cuando te pisoteen, cuando pases por la trituración, entonces te vas a convertir en jugo, y el jugo se va a convertir en vino, y vas a alegrar el corazón de multitudes. Mientras seas oliva, no va a servir para nada hasta que no te machaquen por medio de la trituración. Entonces sacan el aceite, y con ese aceite vas a ungir a multitudes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me despido. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos que están ahí presentes. Cuida su salida y su entrada. Abrázalo de la cabeza hasta los pies. Señor, permite que ellos puedan poner en práctica todo lo que les estoy enseñando, Padre amado. Que ellos puedan grabar y que puedan orar para que tú hagas la obra que hay que hacer de sanidad interior y liberación en la vida de ellos, para que ellos puedan ser instrumento útil para servirte a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.